Buenas tardes, me presento, mi nombre es Yasmín Díaz, soy estudiante del Instituto San Ignacio de Loyola y esta entrevista es para saber sobre las modalidades de estudio tomando en referencia a la presencial, híbrida o remota y para saber cuál es la preferida por los alumnos. ¿Puede presentarse, por favor? Sí, correcto. Mi nombre es Carlos Guzmán y soy docente de ICIR. Muy bien. Bueno, la primera pregunta. ¿Qué método de enseñanza prefiere? ¿Entre cuáles? Entre híbrida, presencial y remota. Yo creo que cada una de ellas tiene sus temas a favor y también sus, no le voy a decir defectos, pero sí les puedo comentar oportunidades de mejora. Ahora, nada como la presencialidad. Si me das a elegir entre las tres, el tema presencial yo creo que va a ser siempre por lo menos de mi predilección. Y desde su experiencia, ¿cuál es la modalidad de estudio que observa que los estudiantes valoran más en cuanto a comodidad y preferencias personales? Yo creo que cada alumno en particular tiene su preferencia de cara a las distintas modalidades. En el caso de la hibridez, seguramente no es el hecho de estar supeditado casi como una especie de militarismo a estar físicamente en el aula y manejan pues ciertas flexibilidades respecto a la parte virtual o a la parte sincrónica, porque puede estar conectado desde acá o puede estar conectado desde acá, por ejemplo, ¿no? Entonces en esa línea ellos también tienen un nivel de flexibilidad que seguramente aprovechan porque pueden estar haciendo otras cosas mientras están recibiendo algún tipo de clase. Y por el lado físico, si bien eso les exige cierto nivel de atención como mínimo, o por lo menos disimularlo, también lo aprovechan en cierta forma porque hay cosas que son inevitablemente prácticas que no se van a poder reemplazar. Por ejemplo, un curso de agarrar cámara, o cómo hacer realización publicitaria, tienes que aprender a agarrar cámara, tienes que aprender a armar un trípode, por ejemplo. Eso, si bien pueden haber nociones por la vía virtual, se me ocurre que pueden haber nociones efectivamente, pero no creo que podamos aterrizarlo al punto de trasladar la práctica. De hecho, ahí hay ciertas limitantes y para eso también hay alternativas de solución. ¿Y qué aspectos cree que podrían mejorar en la modalidad menos valorada por los estudiantes? Aspectos de mejora, de repente por el lado quizás considerar el tema de las repreguntas. Yo un poco lo veo por el lado de la docencia. Si es que tengo que contestar preguntas o si contesto preguntas, trato de ser mucho más económico en tiempo cuando se me pide alguna información. Trato de responder un poco más al instante, trato de estar más ahí, trato de colocar más anuncios para que el chico o la chica no tenga esa especie de barrera que muchas veces lo limita a preguntar. Cuando es una cosa física o cuando estamos en plena presencialidad, quizás las dificultades hasta cierto punto y sin querer se las plantean ellos mismos, porque tienen toda la libertad de preguntar, tienen toda la libertad de escribir, tienen toda la libertad de preguntar en el aula y algunas clases, por ejemplo, terminan siendo monólogos. Y eso no es lo ideal es que sea un espacio de conversación siempre en el marco del respeto al manejar cada uno de los puntos del siglo, ¿no? ¿Qué desafíos se encuentran en las modalidades donde la comprensión es menor? Donde la comprensión es menor, yo creo que hay desafíos bilaterales, creo que hay desafíos por ambos lados. El desafío de cara al estudiante es tener claros los conceptos y manejarlos, más allá de que para eso hay una evaluación que valida efectivamente que los conocimientos estuvieron pues, recogidos, aprendidos, inoculados, en fin. Eso les va a servir precisamente ya para una etapa laboral, para una etapa post-instituto, en principio. Y por el lado presencial, temas respecto a desafíos podría ser quizás el hecho de no intervenir tanto. No noto una intervención activa del alumno o de la alumna promedio. Si bien los docentes estamos para convocar o para animar a que esto ocurra, algunas clases sí siento que se convierten en un monólogo. Entonces, muchas veces para eso lo que se hace es
aprovechar la cantidad de horas disponibles, si hay ciertos elementos de práctica donde se permite o se insta en todo caso a cada uno de los chicos hacia lo que es la parte de exposición, y ahí hay ciertos elementos donde se les da la oportunidad de intervenir precisamente. ¿Usted qué estrategias utiliza para mejorar la comprensión en las modalidades menos efectivas? En las menos efectivas, como te comenté, en la parte virtual, que podría haber, o de hecho, hay una barrera presencial, el hecho no solamente de contestar prácticamente en tiempo real las preguntas, sino el hecho de los anuncios. Lo que yo hago casi como disciplina es, si el ciclo tiene 16 semanas, al inicio de cada semana coloco siempre un mensaje, cuando el curso es virtualizado. En esta semana vamos a tratar tal tema, en la semana 2, en esta semana trataremos tal otro tema, y así avanzando durante las 16 semanas para que se me sienta un poco más allá de la interacción un poquito virtual que cada quien puede tener, que sienta un poco el seguimiento de parte del docente, y siempre finalizo, por lo menos en forma, cualquier cosa estoy disponible en esta dirección, cualquier cosa estoy disponible en ISILMA, un poco para darles a ellos o a ellas la libertad, o en todo caso ahí está, la iniciativa, la proactividad de poder contactarlo a uno cuando tengan alguna duda que pueda emerger, que es completamente válido. ¿Qué opiniones o expectativas ha escuchado de sus estudiantes sobre cómo será la educación superior en el futuro en cuanto a las modalidades de enseñanza? Expectativas respecto a modalidades de enseñanza. He escuchado de muchos que al final han sabido y han aprendido a acostumbrarse, y creo que ha sido un aprendizaje nuevamente bilateral. Yo recuerdo que estaba hablando del año 2018, 19, antes de pandemia, donde ya había virtualidad en ISIL. Se nos daba a los docentes la posibilidad de optar por un curso, por dictar cursos virtuales, y algunos de nosotros, lo reconozco, éramos un poco reacios a él. Con la pandemia eso ya no se convirtió en una opción, se convirtió en una combinación, se convirtió en una obligación, porque no había un contacto físico, y eso también nos permitió a nosotros también. Estuvo muy de moda la palabrita, pero no voy a utilizar el término reinventar, voy a utilizar el término de reaprender, porque claro, la mecánica en virtual no es completamente distinta, pero tiene naturalezas distintas, y tienes que tratar que el chico, que en el 99.9% de los casos no abre la cámara, por no decir 100%, tú no sabes qué tan atento está respecto a él. Entonces tratas de fomentar un poquito más esa participación, más que acaso en un tema presencial. Entonces esa es una estrategia que se pone en práctica, tratar un poquito de lanzar la bola. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué opinan del otro? ¿Qué piensan sobre esto? ¿Qué piensan sobre aquello? Siempre y cuando esté vinculado respecto a la mecánica del curso, por supuesto. Entonces diría que sí le han presentado algunas inquietudes sobre esto. De preguntarme, sí, me han preguntado más de una vez, efectivamente. ¿Ha notado si sus estudiantes están preparados para adaptarse a modalidades innovadoras en la educación superior? Ya, yo creo que el modelo en la parte virtual tiene muchas potencialidades, ¿ya? Porque en la parte virtual, ya con una solución de Zoom, porque en un primer momento fue Blackboard, por lo menos aquí en ISIL, uno tiene la posibilidad, por ejemplo, de hacer grupos. Entonces, eso también descohíbe un poco al chico. ¿Por qué? O a la chica, porque si es que estamos organizando algún tipo de trabajo en grupo, tú puedes crear previamente las salas, le puedes dar un tiempo respectivo, no sé, media hora, 45 minutos, para que resuelvan tan ejercicio. Después todos volvemos a las salas, y eso quizás es algo que no tiene la parte física, porque en la parte física efectivamente formamos grupos, pero cada quien está acá dentro de un mismo ambiente, de un ambiente en común, de un mismo espacio en común, cosa que no ocurre tanto en Zoom. Entonces, cuando el chico no siente la presencia del docente, esto pasa en cualquier parte del mundo, obviamente siente una menor cohibición, siente una mayor libertad, y puede trabajar con ciertos grados de, vamos a decirlo así, de mayor desinhibición. Y eso, si hablamos de salas de Zoom, eso les permite ser favorable. Eso es por el lado virtual. Por el lado presencial, alternativas de políticas innovadoras en el lado presencial. Por lo menos yo siempre apelo al ejercicio práctico, siempre o casi siempre, en la medida que tenga la disponibilidad de tiempo. ¿Por qué?
porque más allá de que sea el lema de la institución Aprende Haciendo, mucho más allá de eso, hay un elemento teórico que es preciso que sea practicado siempre, casi siempre. Entonces, lo que yo hago, y lo sabes de primera mano, es considerar lo que es algún tipo de ejercicio práctico de cara a lo que hemos visto, o de cara a lo que hemos visto en la clase pasada. Entonces, eso me asegura que hay ciertos elementos que considerar, otros que ajustar, y otros también que apreciar y agradecer por el aporte que cada uno de ustedes como grupo puede hacer. Entonces, las posibilidades de mejora en cada modalidad yo las veo dables, yo le veo potencialidad y le veo muchas oportunidades de mejora definitivamente también sin que ello tenga que ver o sin que ello esté relacionado con algo negativo. O sea, lo que ya está bien puede inclusive mejorarse y en ambas modalidades veo ese potencial. A ver, de acuerdo a la primera pregunta, que dice qué método de enseñanza prefiere, él nos comenta que prefiere enseñar mediante la modalidad presencial desde su experiencia. ¿Qué opinas sobre esto? Ya, bueno, si él prefiere la modalidad presencial, seguramente por una naturaleza inicial es completamente válido, ¿no? Como comentaba, cada una de las modalidades tiene finalmente una naturaleza positiva y también tiene limitantes. Entonces, si él piensa que eso es correcto y le va muy bien, me parece excelente y en buena hora. En cierto modo, concuerdo con él también, porque como dije al inicio de la primera conversación que tuvimos, nada va a igualar el espacio presencial que manejaba. Sobre la siguiente pregunta, que es la modalidad de estudio que observa que los estudiantes valoran más sobre comodidad y preferencias personales. Él nos dice que sus estudiantes le indican que prefieren la modalidad virtual debido a un factor de tiempo y distancia. ¿Qué opinas sobre ello? Prefiere la modalidad virtual por un tema de tiempo y distancia. Ya, bueno, hace sentido, ¿no? No me sorprende porque lo que está haciendo tu anterior entrevistado es citar la opinión de los chicos, de los más jóvenes. Y tiene todo el sentido, porque están de aquí para allá, de repente con un trabajo part-time, de repente con la parte académica. Entonces, si a ese grado de movimiento a lo largo de la ciudad le sumas el hecho de una alternativa interactiva, como por naturaleza es el tema virtual, pues el chico lo va a coger y de hecho va a ser parte de su predilección y en buena hora por ello, ¿no? Sobre los aspectos que podrían mejorar en la modalidad menos valorada por los estudiantes, él nos dice que en la modalidad presencial cree que como docente se podría tolerancia a las clases que empiezan 7 a.m. por consideración a alumnos que viven a 1 o 2 horas del campus. Ya, no me parece descabellado del todo si es que no consideramos el hecho de que quien se matriculó a las 7 de la mañana lo ha hecho por voluntad propia, corrígeme, ¿no? O acá no se imponen los horarios, porque no conozco mucho la mecánica de adjudicación de horarios, pero me imagino que no se impone. Me imagino que es el libre albedrío o la libertad de cada quien elegir determinado horario. Entonces, si elegimos determinado horario por una voluntad propia, implica implícitamente, tácitamente, que estoy aceptando un compromiso. Entonces, si estoy matriculándome a las 7 de la mañana, por las razones que sea, tengo trabajo a las 9, tengo que terminar el ciclo, tengo que terminar la carrera, seguramente. Mucho más allá de eso, estoy asumiendo un compromiso y ese compromiso implica saber que tengo que estar a las 7 de la mañana de determinado día para determinada clase. Entonces, en esa línea ya no estoy tan de acuerdo, ¿no? Porque eso ya depende un poco del compromiso que cada quien asuma y de saber cumplir el compromiso. Ahora, si me preguntas como docente cómo estoy yo enterado de eso, la razón es muy sencilla. El primer día de clases, una clase a las 7 de la mañana, que hace tiempo que no me toca, dicho sea de paso, pero cuando me toca una clase a las 7 de la mañana, el primer día de clases todos están. Entonces, si estás el primer día, puedes estar el segundo, puedes estar el tercero, puedes estar hasta la semana 15 o 16, ¿no? Entonces, sí hay una intención, pero en el camino algo pasa donde el interés va bajando y ese ya es un tema pues de estricta responsabilidad del alumno, desde mi punto de vista. Sobre las modalidades de estudio que consideran
que los estudiantes aprenden mejor o muestran una mayor comprensión sobre los temas. Nos dice que piensa que los estudiantes aprenden mejor en la modalidad presencial. De esta manera se puede implementar diversas estrategias de aprendizaje. Aquellos estudiantes que entendieron el tema, él prefiere supervisar a los estudiantes y que le digan en qué aspectos está fallando para poder brindarle ayuda. Claro, y yo también estoy de acuerdo con eso. O sea, a ver, por más que sea presencial o virtual, todos sabemos que al final la evaluación sobrepasa, o mejor dicho, no sobrepasa, pasa por el lado virtual. Siempre la evaluación es virtual y eso es parte ya de algo que está definido, normado, en fin. Entonces, en esa evaluación virtual, ningún docente está, por lo menos actualmente, ningún docente está como policía detrás del chico. El chico lo que hace es resolver en función, algunos docentes de 48, otros docentes de 72 horas, le dan el tiempo máximo para que resuelva el examen, pero nadie está detrás de lo que puede colocar o de lo que no puede colocar el chico, y la única manera es validarlo pues con el software de detección de plagio. También estoy de acuerdo, porque el tema presencial no va a cambiar el tipo de supervisión, o no va a poder ser distinto al tipo de supervisión que uno puede hacer en el momento físico, en el momento presencial justamente. Sobre los desafíos que se encuentran en las modalidades donde la comprensión es menor, él opina que como mayor desafío en la modalidad virtual se encuentran las distracciones que se presentan en el hogar o el espacio donde se reciba la clase. Correcto. ¿Qué opinas sobre ello? Tal cual te lo he comentado, igualito. Pienso que hay un elemento de distracción que escapa al 1000% del control del docente mismo. Y en esa línea estoy completamente de acuerdo, tanto en la parte virtual como en el elemento que era mencionado en la parte presencial. Sobre las estrategias que utiliza este docente para mejorar la comprensión en las modalidades menos efectivas, él nos dice que su estrategia es que antes de terminar cada clase toma una breve evaluación que le ayuda a saber quiénes estuvieron prestando atención a la clase y quiénes no captan la estrategia o necesitan una mayor atención. Ya, correcto. Yo creo ahí que es un símil un poco con lo que yo hago, así que puedo estar parcialmente de acuerdo, ¿no? El hecho que haya un ejercicio grupal es una manera de evaluar. Al margen de si esto tenga puntaje o no puntaje, normalmente no lo tiene, por lo menos en mi caso no, pero sí me asegura que están aprendiendo lo que hemos visto. Entonces en esa línea también estoy de acuerdo. Sobre las opiniones que he escuchado de los estudiantes sobre cómo será la educación superior en el futuro, en cuanto a las modalidades de enseñanza, él nos dice que se escucha que en el futuro está en la virtualización, sin embargo no lo encuentra posible en clases como donde son más investigación de la anatomía de un animal o carreras que tengan que ver con veterinaria. O no pueden haber de 5 o 6 procesos de aprendizaje o hacerlo de manera virtual porque no es una buena manera de ejercer. Correcto, y también estoy de acuerdo. Como te decía, yo te puse un poco el caso de mi formación que es comunicador, ¿no? Para manejar cámara, por ejemplo, cómo maneja lo mismo. En ese sentido también estoy de acuerdo. Él lo habla un poquito desde el punto de vista de su formación, que es médica, que es de salud, y en ese sentido también le doy toda la razón del mundo. ¿Cómo vas a aprender a manejar o a entrar con un bisturí si no lo haces de manera práctica? Hay ahí una limitante y eso sí o sí es parte de una naturaleza presencial. Sobre las inquietudes que han presentado sus estudiantes, él nos dice que muchos estudiantes saben que en el futuro las clases virtuales pueden abarcar la mayor parte de la malla curricular, sin embargo una gran preocupación infiere a que no todos cuentan con los recursos necesarios para ello. ¿Qué opinas sobre esto? Pienso que sí, puede haber ciertas limitantes respecto a la parte del recurso mismo, ¿ok? Ahora, de uno en uno se hace el universo, ¿no? Universo, si no puedes, y ahí me veo un poco en ese espejo, ¿no? Cuando yo era alumno, habían épocas en las cuales solamente me matriculaba en 3 cursos. Hay ciclos donde me he matriculado en 2 cursos, y si bien me demoré más en terminar la carrera, finalmente la terminé. ¿Okay? Entonces, eso no necesariamente es una limitante, menos aún
para el perfil de alumno, que existe bastante en ISIL y en otros institutos y en otras universidades también, que se autofinancien su propio estudio. Entonces tienen un ingreso producto de su trabajo, algunas veces estudian de noche, otras veces tienen la permisividad de estudiar ciertos momentos de la mañana y con esa financiación terminan poco a poco terminando la carrera. O sea, de uno en uno se hace el universo, como te digo. Hay altas probabilidades y eso no necesariamente, insisto, tiene que ser una limitante. Y para finalizar, él nos dice que de acuerdo a sobre si los estudiantes están preparados para adaptarse a nuevas modalidades en la educación superior, él cree que no están preparados, que los estudiantes tienen que entender que deben de hacer valer sus propios conocimientos y no solo copiar y pegar respuestas de la inteligencia artificial, recordando que los docentes tienen herramientas para identificar tareas que son con inteligencia artificial y no son basadas en conocimientos reales de entendimiento. Es correcto, yo también estoy de acuerdo. Ya, por lo menos acá en ISIL tenemos acceso a Turnitin y no basta con que el alumno o la alumna rechace el acceso a Turnitin, porque cuando uno manda una evaluación, el alumno tiene que aceptar esa revisión. Los que somos un poquito más acuciosos en ese punto, tenemos acceso a Turnitin o algún software de detección del plagio que me pago yo mismo. O sea, yo he contratado un tema y paso mucho de los exámenes por ahí y algunas veces sale, y si sale, pues lo cito, ¿no? Esta respuesta ha sido copiada y te pongo ahí el link. Ahora, con el tema de inteligencia artificial ya es pues un reto, definitivamente. Ya hay un reto ahí porque, claro, no está escrito en piedra, porque la máquina, porque ChatGPT o porque el DeepSeek finalmente te va a responder de manera distinta a una misma pregunta. Abres 5 pestañas, le haces la misma pregunta a ChatGPT y te va a contestar de distintas maneras. O sea, te va a contestar lo mismo, pero en función de otra forma. Entonces, hay un reto también para el docente, pero igual hay herramientas que permiten detectarlo. Entonces, no es tan simple como preguntarle al chat y que el chat te conteste y finalmente lo que uno está haciendo es no considerar la construcción de su propio aprendizaje. Y ahí las consecuencias no se ven ahora pueden sacar 20, en algunos casos les irá bien con la estrategia y sacarán 20, 19, pero el tema es cuando estén en cancha y no terminen aplicando lo que supuestamente, entre comillas, saben. Entonces, tanto él como yo lo estamos viendo a futuro y estoy de acuerdo también. Bueno, estas serían todas las preguntas y agradecerle por su tiempo. No, gracias a ti.